Bienvenidos a una reflexión más de la palabra de Dios, ahora basada en Isaías capítulo 53, pero que lleva como título Clavos hincados. Dice la palabra de Dios: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Es decir, el profeta Isaías se lamenta con una queja y dice: nadie cree al Evangelio, nadie cree a las buenas noticias. ¿Quién se interesa en las buenas noticias cuando está de por medio un hombre que va a sufrir la muerte en manos de sus enemigos? Para ellos, los judíos, las buenas noticias serían que alguien como David llegara a gobernar todo el territorio que gobernó desde el río Éufrates hasta el río Nilo. Sin embargo, no es David el personaje que estas buenas noticias anuncian. Es otro ser humano, pero también hijo de Dios. Y luego sigue diciendo el profeta, dice: también nadie reconoce, nadie cree, nadie acepta que han visto el brazo de Jehová. Ese brazo del cual el mismo profeta diría: no temas, no temas, Israel, porque yo soy tu Dios, que te sostengo con mi mano derecha. Y ahora, ante esta manifestación de queja del profeta Isaías, él mismo dice: pues el brazo de Jehová está desnudado, es decir, se arremangó la túnica para que vean su poder y den testimonio de todas las grandezas que ha hecho este brazo de Jehová. Sin embargo, nadie lo hace. Nadie cree el Evangelio porque se anuncia a un hombre que va a sufrir la muerte en manos de sus enemigos. Nadie cree en el brazo de Jehová. Nadie cree en los poderes y maravillas que es capaz de hacer, porque dicen cómo es que nos pone un posible Mesías, pero que es un cordero que va a morir. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que le deseemos. El tronco de David era lo único que quedaba. Había sido un árbol grandioso, un árbol enorme, al cual las aves de los cielos venían y hacían sus nidos. Todos hubieran querido vivir bajo el amparo y protección del reino de David y del reino de Salomón. Pero ahora ese árbol se le cayó todo el follaje, se le cayeron todas sus ramas, lo cortaron, fue cortado porque fueron llevados a cautiverio tanto el reino del norte como el reino del sur, Israel y Judá, y quedó solamente un tronco en tierra seca, en tierra árida, en zona desértica. Bueno, pues el profeta Isaías dice: de ese tronco tan lleno de tierra, que tal parece que solamente es una raíz de tierra seca, de ahí va a brotar un renuevo, un pimpollo, un codito, una pequeña plantita. Subirá cual renuevo delante de él, dice el versículo 2. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos,
más inatractivo para que le deseemos. Ciertamente, en los días de su muerte, en los días en los cuales fue maltratado, injuriado, abofeteado, escupido, fue desfigurado de tal manera a su parecer que parecía ya no ser un ser humano. Por eso sigue diciendo el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Vean ustedes la secuencia de esta degradación hecha sobre el ser humano llamado Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta desvalorización de la cual fue sujeto por sus adversarios y por todo el pueblo. Dice la palabra de Dios que no lo estimamos, pero fue primero menospreciado. Con frecuencia, nosotros somos muy dados a menospreciar a nuestros semejantes. Por ejemplo, si voy transitando sobre la banqueta de una calle y veo que hacia mí viene una persona andrajosa, maloliente, o alguien con, con presencia como de delincuente, como de atracador, o que me va a pedir dinero en ese momento, lo que hago yo es mejor cambiarme de acera, cruzarme la calle. En ese momento a esa persona yo la estoy menospreciando. ¿Por qué? Porque le estoy dando menos valor del que tiene como ser humano. Puede ser que me quisiera hacer algún daño porque viene solo y trae una gorra puesta, trae lentes oscuros y se ve andrajoso, pero puede ser que no. Puede ser que va a pasar junto a mí sin siquiera dirigirme la palabra, pero ya el hecho de que yo me cruce de acera es que yo lo estoy menospreciando. Otras veces también usamos expresiones que menosprecian a nuestros seres, a nuestros prójimos. Por ejemplo, he oído mucho eh, que cuando alguien habla de una persona bajita de estatura, le dicen pedazo de hombre. Eh, a veces he escuchado esta frase. ¿Cómo es posible que este pedacito de hombre sepa tanto de la palabra de Dios? Fíjense ustedes cómo relacionan el conocimiento de la palabra de Dios con algo que no tiene que ser necesariamente así, que sea alto de estatura. O sea, eso es una cosa menospreciativa, realmente desagradable. Otras veces usamos también esta otra expresión, ¿no? Cuando vemos que una mujer de aspecto eh, desagradable se baja de una camioneta muy bonita, ella la venía conduciendo y decimos, no das ni un peso por ella, pero mira qué camioneta trae. O sea, somos muy fáciles de proferir con nuestra boca el menosprecio hacia los seres humanos. Jesucristo fue menospreciado, es decir, le restaron valorización a su vida, a su ser. Y no solamente menospreciado, fue también despreciado, es decir, le quitaron todo valor. No lo estimaron absolutamente en nada. Un trapo pisoteado quizá era más valioso para ellos que la persona de Jesucristo. Un perro muerto en la calle a lo mejor podía ser más apreciado por ellos que nuestro Señor Jesucristo, porque a Él lo despreciaron. Menospreciado es, pues, cuando le restamos el aprecio, el valor que tiene la persona, la estima.
que merece o que tiene. Y el desprecio es cuando de plano le quitamos todo valor. Y no solamente eso, fue menospreciado, fue despreciado y fue también desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Desechar no solamente es arrojar de mí hacia la basura, hacia la calle. No solamente es eso, sino desechar es deshacer lo que está hecho. Es decir, estaba formado en Jesucristo un ser humano, 100% hombre, pero también un ser divino, 100% hijo de Dios. Pero nosotros lo desechamos. Es decir, el ser humano, el hombre, quiso deshacerlo, quiso destruirlo de tal manera que ese era el deseo de Satanás, destruir al Hijo de Dios. Pero es una degradación que el Hijo de Dios soportó porque es varón de dolores, experimentado en quebranto. Y nosotros escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. El Señor Jesús soportó todo eso y decimos bien cuando lo creemos, por amor a nosotros, por amor al mundo, a los seres humanos, porque amó de tal manera que nuestra mente no alcanza a comprenderlo. Amó al mundo de tal manera que nuestro entendimiento no es capaz de entender este gran amor. Sin embargo, no fue solamente el amor por la humanidad, no fue solamente el querer hacer la voluntad de su Padre, la voluntad de Dios, porque efectivamente Dios quiso que su Hijo viniera a morir por nosotros, el justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Pero no solamente era obedecer la voluntad de su Padre que está en el cielo, sino también, como dice el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 11, las palabras de los sabios son como aguijones. Y observen esta frase. Y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Quién es el pastor de todos nosotros como ovejas? Ya lo decía David en el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Jehová es nuestro pastor. Él y solo Él le enseñó a su Hijo Jesucristo las palabras de sabiduría. Quiero que otra vez leamos este texto que no es muy conocido. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las palabras de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. El maestro de maestros, el pastor por excelencia, nuestro Dios Jehová, nuestro Padre, le dio esas palabras de sabiduría a Jesucristo. Y aquí están los clavos hincados que sujetaron a Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando con martillo o con marro en mano, los soldados hicieron penetrar los clavos en la mano izquierda, la mano derecha
y los pies juntos de Jesucristo, también traspasó la mano y traspasó la madera en la cual estaba Jesucristo siendo clavado. Esa punta larga, por cierto, que sobresalió, que traspasó la mano y la madera horizontal de la cruz, le dieron vuelta al cuerpo de Jesucristo, quedando las manos hacia abajo y la cruz encima de él. Y entonces, con el mismo marro, con el mismo martillo, le pegaron a la punta de esos clavos para doblarlos hacia la madera. Eso es lo que se conoce como clavos hincados. Pero no fueron esos clavos hincados de hierro los que sujetaron a Jesucristo en la cruz y que hicieron imposible que él quisiera bajarse de la cruz, porque pudo haberlo hecho. Pudo bajarse de la cruz y no llevar a cabo la obra de redención. Pero no, sabemos que Jesucristo no se bajó de la cruz por esos clavos hincados. ¿Pero cuáles? ¿Los de hierro o los que dice el libro de Eclesiastés? Pues es lo que dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 12, versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Son las palabras de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Jesucristo creyó cabalmente las palabras que su pastor, Jehová, le enseñó, las palabras de sabiduría con las cuales lo instruyó y le dio la encomienda de venir a este mundo a morir por nosotros, los pecadores. Las creyó desde un principio, que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, que Él iba a salvar a los que Dios había elegido, que Jesucristo, iba a morir en la cruz, pero que iba a resucitar al tercer día. Díganme ustedes si no realmente puso a prueba su fe con esta enseñanza que Dios le dio a Jesucristo, palabras del pastor, de su maestro, pero que fueron como clavos hincados. Con razón, cuando el diablo lo tentó para hacerlo caer ante las riquezas de este mundo, ante la fama de este mundo y ante la necesidad de comer alimento, porque como ser humano sintió hambre, el diablo usó las palabras, si eres hijo de Dios. Tú crees que eres hijo de Dios. Yo creo que no eres hijo de Dios. Así que si tú crees y tienes fe en esas palabras que son como clavos hincados, que tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ándale, háblales a las piedras y diles con esa voz de autoridad de lo que es ser un hijo de Dios y diles que se conviertan en pan. Pero Jesucristo, por muchas razones, no le iba a dar gusto al diablo ni iba a caer bajo la sugerencia de hacer un milagro por petición de él. Porque Jesucristo no se iba a poner a dialogar con las piedras que no le escuchaban. Por eso le dijo, vete de mí, Satanás, dándole a entender, yo soy el Hijo de Dios y solamente me voy a postrar delante de Dios, mi Padre. Así que vete de mí. Eso fue lo que hizo que el diablo se molestara, se enojara con Jesucristo y le provocara la tentación. ¿Por qué? Porque nadie que crea
fielmente que es hijo de Dios, puede caer bajo la sugerencia, bajo la sugestión de doblar sus rodillas delante del diablo. Porque somos hijos de Dios y solamente tenemos que adorarle a Él, honrarle a Él. Él es la excelencia del amor hacia nosotros. Por lo tanto, tenemos que amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Los clavos hincados fueron lo que impidieron que Jesucristo bajara de la cruz. No hay actualmente, no lo hubo en la antigüedad y no lo habrá en el futuro ninguna persona tan fiel y tan llena de la plenitud de la fe que crea cabalmente todas las palabras que Dios, el Padre, le haya dicho, más que Jesucristo. Y esas palabras que su Padre, el sabio de sabios, la sabiduría, esas palabras que su Padre le instruyó y le enseñó provechosamente, esas palabras las creyó con todo su corazón Jesús de Nazaret. Y tan es así que las creyó que él desde un principio sabía que iba a ser el redentor de este mundo, que iba a morir por nuestros pecados. Pero una grande prueba en su fe es cuando su padre le dijo, y vas a resucitar al tercer día. Y él se lo comunicó de esta manera a sus discípulos y ellos no creyeron. Fíjense ustedes cuánta diferencia había entre los discípulos y Jesucristo. Él les está diciendo, yo voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Y ellos no lo creyeron. Pero lo importante es que Jesucristo sí lo creía. Y por esas palabras hincadas, dadas por el pastor de Jesucristo, que es nuestro Dios, Jesucristo se mantuvo hasta el fin en la cruz del Calvario. El justo por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Hermanos, somos hijos de Dios y no tenemos que avergonzarnos de confesar que somos hijos de Dios. Y Él nos ha dado su palabra. Él nos ha dado y revelado su voluntad. Aquí lo que es la palabra de Dios. Así que estas palabras dadas por el pastor de nuestras almas, por nuestro pastor, conforme lo reconoce David en el Salmo 23, que estas palabras sean clavos hincados, que nos sujeten muy bien, primeramente ¿a qué? A Dios. Que estemos bien unidos con Dios por medio del Espíritu Santo. Que nos sujeten muy bien a la iglesia a la cual pertenecemos. Que no andemos como chapulines brincando de un lugar a otro. Que estemos fielmente creyendo la palabra de Dios, pero también que nos hagan estar unidos en general al cuerpo de Jesucristo, incluyendo nuestra amada familia. Que el Señor nos bendiga y que esos principios que la palabra de Dios y el Espíritu Santo han sembrado en nuestro corazón, que sean las palabras sabias de nuestro Maestro y que sean como aguijones, que sean como clavos hincados que nos sujeten al lugar en donde Dios nos ha puesto para servirle y que podamos servirle fielmente como corresponde a un siervo obediente. ¿Qué es lo que te falta a ti? Para que no tengas dudas,
para que no seas inconstante, para que no seas tibio de corazón. ¿Qué es lo que te falta? ¿Creer fielmente a las palabras de Dios? Pues solamente tienes que poner tu fe para creerlo, porque es imposible agradar a Dios si no nos acercamos a Él con fe. Y cuando nos acercamos a la palabra de Dios, tenemos que hacerlo con fe, sabiendo que Él nos habla, que Él nos reprende ciertamente, nos redarguye, nos exhorta, pero también nos ama de tal manera que nos dio a su Hijo unigénito, para que si yo creo en Él con todo mi corazón, yo tenga vida eterna. Que Dios te bendiga y que esta reflexión sea una piedrita que edifique más y mejor tu vida. Bendiciones.